Clara nunca imaginó que su vida quedaría marcada por una promesa hecha en un momento de necesidad. Tenía apenas 22 años cuando llegó a la vieja casa del señor Esteban, una construcción desgastada en las afueras del pueblo, rodeada de árboles secos y un silencio que parecía eterno. Nadie quería trabajar allí. Decían que el anciano era difícil, que su carácter era tan duro como las paredes agrietadas de su hogar. Pero Clara no tenía opciones. Había perdido a su madre hacía poco, y las deudas comenzaban a ahogarla. Cuando escuchó que el señor Esteban necesitaba a alguien que lo cuidara día y noche, aceptó sin pensarlo demasiado. No preguntó por el salario, ni por las condiciones. Solo pensó en sobrevivir. Los primeros días fueron exactamente como la gente decía. El anciano apenas hablaba, y cuando lo hacía, era para quejarse. Criticaba la comida, el orden de la casa, incluso la forma en que Clara caminaba por el pasillo. Había momentos en los que ella pensaba en marcharse, pero algo dentro de ella se lo impedía. Tal vez era orgullo, tal vez necesidad, o tal vez una intuición que no lograba explicar. Con el tiempo, Clara comenzó a notar pequeños detalles. El señor Esteban guardaba fotografías en un cajón que nunca abría frente a ella. En una ocasión, mientras limpiaba, vio una imagen de una familia sonriente, una mujer elegante, 2 niños y un hombre joven que claramente era él. Aquella imagen no encajaba con el anciano solitario y amargado que tenía frente a ella. Pasaron los meses, y luego los años. Clara aprendió a entender sus silencios, a anticipar sus necesidades. Sabía cuando su mirada distante significaba dolor, y cuando simplemente recordaba. Poco a poco, el carácter del anciano comenzó a cambiar, aunque nunca lo admitiría. Hubo una noche, especialmente fría, en la que el señor Esteban sufrió una fuerte crisis. Clara estuvo a su lado durante horas, sosteniendo su mano mientras él luchaba por respirar. Fue entonces cuando, por primera vez, él la miró con algo diferente en los ojos. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó con voz débil. Clara dudó antes de responder. Porque alguien tiene que hacerlo, y porque nadie debería estar solo. El anciano cerró los ojos, como si aquellas palabras le dolieran más que cualquier enfermedad. Desde ese día, algo cambió entre ellos. No se volvieron cercanos de inmediato, pero el trato se suavizó. Él comenzó a contarle historias, fragmentos de su pasado. Le habló de su esposa, quien había muerto años atrás, y de sus hijos, que se habían marchado y nunca regresaron. El dinero los cambió, decía con amargura. O tal vez siempre fueron así y yo no quise verlo. Clara escuchaba sin juzgar, no hacía preguntas incómodas. Solo estaba ahí. 10 años pasaron casi sin que se diera cuenta. Clara dejó de ser una joven inexperta y se convirtió en una mujer fuerte, paciente. Había sacrificado su propia vida, no tenía pareja, ni amigos cercanos, ni sueños más allá de aquel hogar que no le pertenecía. Cuando el señor Esteban enfermó gravemente, Clara supo que el final estaba cerca. Permaneció a su lado día y noche, sin descanso. En sus últimos momentos, el anciano la tomó de la mano. Gracias, susurró. Fuiste lo único bueno en mis últimos años. Clara sintió un nudo en la garganta, pero no pudo decir nada. El funeral fue pequeño. Nadie más apareció. Ningún hijo, ningún familiar. Solo Clara y un notario que se presentó al día siguiente. Fue entonces cuando escuchó la noticia. El señor Esteban le ha dejado la casa. Clara se quedó en silencio. Miró alrededor, las paredes descascaradas, el techo con goteras, el jardín muerto. Una casa en ruinas. No había dinero, ni propiedades adicionales, ni cuentas bancarias. Solo esa casa vieja que parecía a punto de derrumbarse. La decepción fue inevitable. 10 años de su vida. Por eso, durante días, Clara consideró vender la propiedad, aunque sabía que nadie pagaría mucho por ella. Pero antes de tomar una decisión, decidió limpiar a fondo, como una forma de despedirse. Mientras ordenaba el despacho del anciano, encontró una llave escondida dentro de un libro antiguo. No tenía idea de qué habría, pero algo le dijo que debía buscar. Después de horas revisando cada rincón, descubrió una pequeña puerta en el sótano, cubierta por muebles viejos. La llave encajó perfectamente. Al abrirla, un aire frío escapó desde el interior. Bajó con cuidado por unas escaleras estrechas hasta llegar a una habitación que nunca había visto. Allí, el tiempo parecía haberse detenido.
Había cajas perfectamente organizadas, documentos, y algo más, cofres. Con manos temblorosas, Clara abrió el primero. Dentro encontró joyas antiguas, brillantes incluso en la penumbra. En el segundo, fajos de dinero cuidadosamente envueltos. En el tercero, documentos de propiedades en diferentes ciudades. El corazón le latía con fuerza. No podía creerlo. El señor Esteban no era un hombre arruinado. Había ocultado su riqueza todo ese tiempo. Entre los documentos, encontró una carta con su nombre. Se sentó en el suelo antes de abrirla. Clara, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Sé que probablemente estés confundida, incluso decepcionada. Pero necesitaba estar seguro. Durante años, mi propia familia solo vio en mí una fuente de dinero. Me abandonaron cuando dejé de darles lo que querían. Aprendí a desconfiar de todos. Tú llegaste sin pedir nada. Te quedaste cuando no había razón para hacerlo. Me cuidaste cuando no lo merecía. Esta casa, era la prueba. Si te ibas, sabría que eras como los demás. Pero te quedaste. Todo lo que has encontrado ahora es tuyo. No como pago, sino como agradecimiento. Pero más allá del dinero, espero haberte dado algo más, la certeza de que tu bondad tiene valor. Gracias por no abandonarme, Esteban. Las lágrimas comenzaron a caer sin que Clara pudiera detenerlas. Todo ese tiempo, no había sido una prueba cruel, sino una manera de confiar de nuevo. Clara pasó horas en aquella habitación, asimilando la verdad. No era solo rica de repente, era heredera de una historia, de una lección. En los días siguientes, comenzó a arreglar la casa. Pero no lo hizo para venderla. Por primera vez en años, pensó en sí misma. Restauró las paredes, limpió el jardín, dejó entrar la luz. La casa dejó de ser un lugar triste y se convirtió en un hogar. También tomó otra decisión. Usó parte del dinero para abrir un pequeño centro de cuidado para ancianos abandonados, como lo había sido el señor Esteban. No quería que nadie más muriera en soledad. Cada vez que caminaba por el pasillo de la casa, recordaba su voz, sus quejas, sus historias. Y sonreía. Porque entendió que, a veces, las mayores recompensas no llegan de la forma que esperamos, sino escondidas detrás de lo que parece una simple casa en ruinas.